pues esto es todo lo que teníamos planificado para llevarnos para La Habana. Y era el hotel que queríamos sacar. Pero en un giro de los acontecimientos lo perdimos. Perdimos esta opción, señores, ya que no. Y déjame decirte que se ve una dinámica como si hubiera combustible, ¿no vieron? La guagua, según escuché, según me mandaron mensaje, ahora mismo parece que estamos ponchados. Ellos te cobran fácilmente la entrada al hotel a las 4 de la tarde y déjame decirte que van a ser las 5:40 y aún no tenemos una habitación, dando un gran total, señores, de... En una semana tengo que viajar a La Habana y hay que pagar transporte, hospedaje y comida, y para nadie es un secreto que la situación está pésima. Entre los apagones, el aumento de precio y la falta de combustible, esto parece una misión casi imposible, así que me voy a dar la tarea de registrar cada gasto durante este proceso para responder la gran pregunta de este video: ¿cuánto cuesta realmente hacer trámites en La Habana si tienes que viajar desde otra provincia? Ahora la pregunta que te debes estar haciendo es: ¿por qué ir tan lejos para hacer unos simples papeles? Y la respuesta es sencilla: aquí se demora demasiado. Es que una simple legalización de unos antecedentes penales, una certificación de nacimiento, la legalización de un título puede demorar aquí entre 6 a 8 meses. Y esto es un tiempo valioso que no todo el mundo se puede permitir. Así que el primer punto que vamos a resolver es el hospedaje. Vamos a ir a Habanatur, que es un buró que se encuentra aquí en la calle República, para tratar de ver qué ofertas tenemos ahí y en qué hotel nos podemos quedar. Y vamos a tratar de que sea la opción más económica posible. Entonces, los requisitos mínimos que debe cumplir el lugar es que esté relativamente cerca del lugar al que vamos a hacer los trámites, que esté en una buena zona y que sea lo más asequible posible. Una vez que estábamos en el buró, las ofertas más económicas que nos hicieron fueron el Hotel Lido, el Hotel Caribbean, el Tulipán y el Paseo Habana. Los primeros, el Lido y el Caribbean, no nos entusiasmaba demasiado, ya que se encontraban en una zona un poco compleja de La Habana. Además que lo principal que debíamos resolver se encontraba en el Vedado. Luego estaba el Hotel Tulipán, que se encontraba en una mejor zona, según mi entender, muy cerca de Plaza de la Revolución, pero igual de lejos del Vedado. Y por último estaba el Paseo Habana, que era económico y se ubicaba en el mismo centro del Vedado. Esta era la mejor opción para nosotros sin ningún tipo de duda. Pues esto es todo lo que tenemos planificado para llevarnos para La Habana. Parece mucho aquí esparcido en la cama, pero en verdad es que no. Llevamos lo esencial, como pueden ser estas toallas, sábana para taparnos, cosas de higiene, champú, desodorante, perfume y ropa. Esta es, de hecho, esto es prácticamente toda mi ropa. Eso es todo lo que me voy a llevar para La Habana de ropa. Todo lo demás es de utilidad, ya que llevo lo que es la toalla y las sábanas porque he visto las reseñas del hotel que nos vamos a quedar y hay algunas que dicen que tiene mala higiene, con toallas sucias, sábanas sucias, y entonces para evitarnos un mal rato hemos decidido llevar toda esta serie de cuestiones. Vamos a estar utilizando esta maleta y esta de acá y esta mochila, que ahí llevaremos las cosas más necesarias de primera mano y lo que es algún que otra merienda o agua. Mírenlo, parece mucho pero no lo es. Nuestra primera opción de hotel para hospedarnos fue el Paseo Habana. Este era un hotel que tenía una reseña de 3.3 estrellas en Google y parecía una opción bastante buena. Nos quedaba súper cerca de todo nuestro destino y era el hotel que queríamos sacar. Pero en un giro de los acontecimientos lo perdimos esta opción, señores, ya que nos dilatamos en el proceso de pagar la reservación esperando tener asegurado un poco más el pasaje y no lo conseguimos. No conseguimos el pasaje para la fecha que queríamos, no conseguimos reservar el hotel que queríamos de inicio, así que tuvimos que buscar otra opción de hospedaje, que fue el Hotel Tulipán. Este hotel es mucho más caro y tiene peores reseñas, así que no sabemos exactamente lo que nos vamos a encontrar, además de que tenemos planificado ya ir a través de las reservaciones con privados. Vamos a coger una guagua arrendada, que es el transporte ahora mismo por excelencia, que tiene un coste de 10.000 CUP. Justo a las 7 de la noche vamos a hacer la reservación. Tenemos que llamar a un número de teléfono y decir que queremos viajar mañana para La Habana. Pero bueno, hoy es el lunes 27, ya hoy es el día del viaje. Hoy a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde tenemos que estar en el punto de partida donde la guagua arrendada va a recoger a los pasajeros.
Entonces compramos algo para el viaje y para los primeros momentos que lleguemos allá en La Habana, ya que los precios van a aumentar muchísimo en el trayecto. Lo último que adquirimos fue esta gaseñilla, que es un valor de 190 CUP. Esta leche condensada que la compramos por un valor de 680. Esto, cada paquetico de estos, que fueron 4, por un valor de 230 pesos. Esta mayonesa marca Findi la compramos por 1100 pesos. Este paquete de galletas costó 500 pesos y estos paquetes de galletas costaron 180 pesos. Decidimos comprarlo antes porque no sabemos cómo se va a poner la cosa por el viaje. Bueno, volvió a haber un cambio, señores. Ya no nos vamos a la guagua arrendada. Así que nos vamos directamente a la terminal de ómnibus nacionales, que ahí deberíamos estar abordando una guagua alrededor de las 7 de la noche con un costo sumamente módico, bueno, a precio estatal. Así que nada, aquí estamos ya todo listo y en camino a la terminal. Y aquí tenemos nuestros boletos confirmados, que ya nos vamos a poder ir a las 9 de la noche en una Yutón que va a pasar por aquí. Logramos resolver el pasaje por un valor de 190 pesos. Bueno, señores, como pueden ver, acabamos de entrar aquí a la terminal. Hay muchísima gente, me quedé impresionado, no creí que hubiera esa cantidad de personas. Déjame decirte que aquí lo que es la parte de la terminal, toda esta parte de aquí, hay 1, 2, 3, 4 guaguas hay ahora mismo parqueadas aquí. Todas dicen ómnibus nacional. Hasta donde tengo entendido son las ómnibus nacionales las que pueden entrar aquí a la terminal. Las arrendadas suelen quedarse allá afuera. Y han pasado por ahí, si te digo, alrededor de 5 o 6 guaguas arrendadas. Te estoy diciendo poco, porque también han pasado como 2 o 3 camiones a recoger pasajeros. Y déjame decirte que se ve una dinámica como si hubiera combustible, ¿me vieron? Esto es lo que más me sorprende de todo. Pregunté por lo que costaban los pasajes allá afuera con las guaguas arrendadas y me decían que costaban alrededor de 15.000 pesos, y había una guagua arrendada más pequeña que tenía un valor de 13.000 pesos. Pues bueno, así es como es la situación ahora en este momento, y esto es lo que está haciendo viajar dentro de Cuba ahora. Bueno, señores, ahora mismo ya iniciamos el viaje, el chofer habló, ya estamos saliendo de la terminal y vamos a emprender camino directo a La Habana. Y esta es mi primera vez en La Habana, señores. Bueno, señores, ahora mismo son las 11 de la noche, van a ser exactamente. La guagua, según escuché, según me mandaron mensajes, ahora mismo parece que estamos ponchados y fueron a rectificar el ponche. Las personas se asustaron bastante porque todo el mundo, bueno, gran parte se bajó a orinar y de momento vieron que la guagua estaba saliendo. ¡Wow! Tremendo susto ahí. Pero nada, la guagua está ahí. Ahora mismo estamos en Ciego de Ávila. Yo he viajado poco para acá, para el occidente, y esta terminal se ve enorme, señora. Hay una pila de guaguas, una pila de guaguas aquí parqueadas. Miren acá, esta es la que van llegando. Y súper grande la terminal, súper espacioso. Los precios como tal aquí, acabo de ver en el merendero ese, luego se han puesto exagerados aún. En esta zona por acá se mantienen, incluso yo diría que algunos productos los vi hasta más baratos, pero bueno. Vamos a ver cómo siguen los precios hacia el occidente. Vamos para allá, que van a cambiar las ruedas. Me dijeron que estaba ponchada justo en la rueda que está debajo de nuestro asiento como tal. No, esta travesía promete. ¿No puedes estar aquí atrás? No, bueno, voy a subir entonces a la... No se mueve mucho que arriba, el carro está levantado en gato ahí. Ok.
Una vez que repararon la guagua, recogieron a los pasajeros que faltaban y emprendimos nuevamente el camino hacia La Habana. Pero esta vez no habrían más paradas hasta llegar a la terminal. Chofer, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bien. El viaje estuvo bastante bueno, estuvo bastante tranquilo. A salvedad que nos ponchamos por Ciego de Ávila, pero logramos ya reparar la guagua y el viaje siguió sin inconveniente ninguno. Llegamos 6:35 son ahora mismo. Nos vamos a bajar de la guagua y vamos a recoger el equipaje. Ven, vamos a otro lado. Es así. Bueno. Eso. ¿Ya? No. Yo pensaba que era la azucarita, pero no era. Se me había confundido, así mismo se confunde la gente. Fíjate que yo no me acordaba cuál era la maleta más. Wow, señores, estas proporciones yo nunca la había visto. Este nivel de inmensidad. Miren esto tú. Mira, yo la terminal más grande que había visto era la de Granma, la de Bayamo y la terminal de la de Bayamo y la de ¿cuál es la otra más? La de Camagüey. Esas sí eran las terminales que había visto y las dos son terminales pequeñas. Y fíjate que ya cuando iba por Ciego de Ávila el tamaño empezó a aumentar. Pero ya esto es una locura. Esto es una inmensidad tremenda. Uy, comidita. Pues nosotros tenemos comida aquí, ¿no? Vamos a ver cómo se manejan los precios aquí en La Habana, señores. Eso era una de las intrigas más grandes que yo tenía. Buenos días, ¿cómo se pide? Los líquidos están fríos. Gracias. Gracias. Fruticos secos, medica, pete. Bueno, señores, acabamos de ver ahí un poquito los precios como para comparar y no están tan alejados de cómo están las cosas allá en Camagüey, que hay puestos que te los puedes encontrar caro, como mismo hay aquí algunas cositas, algunos productos, pero la mayoría es el mismo precio. Vamos a buscar los pasajes en la nave ahora mismo y vamos. Es que es muy temprano para movernos, pero bueno, ya se está haciendo de día y vamos a buscar los pasajes, si hay alguna disponibilidad en la nave para ir para el hotel. Bueno, señores, acabamos de llegar al Hotel Tulipán. Se ve bastante bonito desde afuera. ¡Wow! Aquí yo creo que vamos a empezar un nuevo video que es las reseñas del Hotel Tulipán. La entrada de nosotros es a las 4 de la tarde, señores. Mira, aquí hay bastantes personas hospedadas que son principalmente de las plantas eléctricas. Miren, porque todos los, ¿cómo se llama? Todos los carros que están parqueados aquí son de eso. ¿A dónde vas? ¿Tú ves? Vamos a ver si podemos resolver una entrada anticipada. Acabamos de dejar el equipaje aquí en la recepción. Vamos a salir ahora mismo, vamos a ir directamente al Foxa a tratar de resolver nuestro trámite ya desde primera hora. Decirte que el coste del trayecto de la terminal aquí fue de 2.500 pesos. Así que ya llegamos a La Habana, ya empezamos a chocar con los precios reales de aquí. Acabamos de llegar aquí al frente del edificio del Foxa. Estamos esperando en la cola de las personas que van a pasar a Transcónsul. Tenemos varias personas delante de nosotros, después de nosotros llegaron 2 personas más. Y pues bueno, aquí estamos esperando, vinimos a un triciclo que nos cobró 2.538 pesos, le dimos 2.540, no vamos a poner en esas cosas, además 2 pesos hay que decir. Y nada, todo súper bien, impresionante el edificio, cuando uno mira así hacia arriba, sientes que el edificio se te va a caer arriba, qué sé yo. Pues nada, es mi primera vez aquí en La Habana y disfrutando y conociendo y me encanta todo lo que estoy viendo por el momento. A partir de aquí el día se puso bueno y apenas tuve oportunidad de hablar a la cámara. A las 9 de la mañana, cuando llegó el personal que trabajaba en Transcónsul, acomodaron la cola y dieron una serie de informaciones para agilizar el proceso. Hasta aquí todo perfecto y en unos minutos todos tuvimos la oportunidad de subir al 19º piso de este místico edificio. Y ahí era cuando mi mente decía, ¡no! ¡Qué duro hacer! ¡Tremendas vistas que debe ver allá arriba! Sí, eso estaba espectacular. Pero antes había que pagar el precio. Y ese precio no era monetario, señores, era físico. Hubo que subir hasta el piso 19
a pie por las escaleras. Y bueno, ese era mi estado al llegar, entripado en sudor y las piernas apenas me las sentía, tal cual como si hubiera acabado de salir del gym. Pero algo sí mereció completamente la pena. Pude descansar con estas impresionantes vistas de La Habana. Una vez que resolví el trámite, hubo que hacer el mismo recorrido, pero en sentido opuesto. Siento que llegué más rápido abajo, pero la fatiga se sentía exactamente igual. Una vez abajo debía reencontrarme con mi novia, que estaba en otra parte de La Habana, ya que estaba entregando unos papeles que nos habían encargado. De ahí caminamos un poco por La Habana Vieja, vimos el Capitolio, pero sin profundizar mucho, ya que las mochilas que llevábamos encima pesaban bastante y estábamos sumamente cansados del viaje. Así que decidimos volver al hotel a ver si podíamos resolver la habitación. Tremendo, señores, tremendo. Un cansancio brutal, un dolor de cabeza que no le puedo explicar. Ahora mismo estamos aquí en el hotel, estamos esperando a que nos entreguen la habitación. Ahora mismo van a ser las 3:15 de la tarde. Y nada, me dijeron que el hotel estaba sumamente congestionado, que estaban limpiando las habitaciones ahora mismo, que no había capacidad para darnos una habitación por adelantado. Entonces, así que no toca otra alternativa que esperar aquí. El hotel se ve lo bastante bonito, se ve acogedor, se ve confortable, pero hay una situación bastante grave. Ellos te cobran fácilmente la entrada al hotel a las 4 de la tarde y déjame decirte que van a ser las 5:40 y aún no tenemos una habitación a la cual podemos llegar, descansar, bañarnos. Llevamos rato de un largo viaje, un día tedioso, hicimos bastantes trámites el día de hoy. Llevamos 1 hora y 40 minutos pasado del tiempo reglamentario que establece nuestro contrato para entrar al hotel, entrar a la habitación del hotel. Deja un poco de mal sabor, ¿me entiendes? Al verse el hotel tan bonito, tan bien cuidado, una limpieza se ve relativamente buena, que se vea opacado por esta situación. Bueno, señores, ya nos dieron la habitación. Es en el primer piso, cruzando aquí el patio, justo encima del restaurante, del bar que hay aquí, me dijeron. Bueno, nos dieron la habitación, 6:20 de la noche. La muchacha es muy amable, imagínense tú, no se le puede pedir más. Es el disgusto con la atención, o sea, con el servicio en general. Las impresiones, no tienen ni llave aquí. Es todo con la llave. Y ahora, a tocar. Ya. Yo creo que el que estaba aquí estaba fumando. Era un fumador. Bueno, llegamos. Voy a encender la luz. ¿Ya? ¿Esto es todo? Tenemos corrientes, hay aire acondicionado. Le pregunté a la muchacha, a la recepcionista, si había agua caliente. Me dijo que sí. Vamos a comprobarlo ahora mismo. ¿Qué más? A ver. No, eso. Y el tour de la habitación lo vamos a hacer en otro video, que va a ser comprobando las reseñas negativas que tiene este hotel. Así que no se lo pierdan y vayan a verlo ahora mismo. Bueno, señores, es tiempo de sacar un poco de cálculos ahora mismo. Miren, el día de hoy, en lo que llevamos como tal del primer día en La Habana, no gastamos dinero directamente comprando comida aquí, porque ya la traíamos de Camagüey. Vinimos con panes preparados, galletas, mayonesa, unas cosas que le enseñé durante el video. Y pues bueno, eso fue lo que estuvimos consumiendo. Y en total eso tuvo un valor de 9.280 pesos. Eso fue, y bueno, y la gran mayoría lo consumimos hoy. Nada más quedaron vivas ahí 2 galletitas. Vamos a estarlo poniendo todo aquí. Aquí va a salir todo. Bueno, y el otro gasto que se hizo hoy bastante grande, que la verdad que fue necesario porque teníamos que agilizar. Salimos directamente de la terminal, vinimos al hotel, dejamos maleta, tuvimos que ir directo a los lugares donde nosotros íbamos a hacer los trámites, y en el transporte nos hemos gastado el día de hoy 9.880 pesos a través de la aplicación de la nave. Fue la que estuvimos utilizando para movernos aquí en La Habana. Funciona, señores, espectacular, funciona de maravilla. Es la mejor experiencia que he tenido en aplicaciones de este estilo. De hecho, yo creo que es la primera vez que tengo, pero fue algo espectacular. Nosotros poníamos la dirección a la que queríamos ir, y en menos de nada, lo más que tuve que esperar para que alguien me confirmara una carrera fue, si acaso, un minuto. Nunca esperé más que eso. Y los choferes enseguida te pasaban un mensaje o iban directamente a tu ubicación. ¿Cuánto tuve que esperar para que llegara el chofer? Lo más que esperamos fueron 5 minutos.
5 minutos contados, más nada que eso. Y las personas de lo más amables, de lo más atentos, nos llevaron, nos trajeron, nunca se desviaron de las rutas, se mantuvieron todo súper bien, y estoy súper complacido con la aplicación. Y pues bueno, por último, como tal, el pago del hotel es el último gran pago. Se lo resumo aquí en este día porque hoy fue cuando entramos a la habitación como tal, pero eso se había sacado desde Camagüey con varios días de antelación. Y es que la reservación que sacamos fue desde el martes 28 de julio hasta el 31 de julio, el viernes, por un valor de 23.907 pesos, dando un gran total, señores, de 43.067 pesos solamente en el día de hoy. Lo contamos así porque, bueno, fue ya la entrada al hotel, fue el transporte y fue la comida que ya habíamos traído. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Todavía nos quedan 3 días más en La Habana. Vamos a ver cuánto nos cuesta. Vamos a visitar varios lugares, vamos a recorrer La Habana de principio a fin, y quiero mostrarle cómo es este proceso de descubrimiento de mi primera vez en La Habana. Además que vamos a estar analizando cuánto se cuesta estar aquí, hacer esta estancia de 3 días que nos quedan, ya que el primer día ya les dije todo lo que gastamos. Nos quedan 3 días más, y en el último video vamos a revelar cuánto costó en total toda la estancia aquí en La Habana. Así que no te pierdas esta serie de videos que va a estar súper interesante.